Dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol, escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Para que inicies con ventaja, te invitamos a registrarte con el código clave y así duplicar tu primer depósito. Micasino.com es tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de Modo Conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Semana crucial para la política, segunda vuelta para los gobernadores el fin de semana. Vamos a votar obligatoriamente. Para conversar de esto y mucho más, estamos junto a la senadora RN por el distrito 3 de la región de Antofagasta, Paulina Núñez. ¿Qué tal, senadora? Buenos días. Hola, Fran, muy bien, muchas gracias. Hola, Joaquín, saludar también a Sebastián y a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo a la distancia de mi región, Antofagasta. Y te voy a agregar algo, esta es la semana de presupuesto en el Senado. También, de hecho, lo conversábamos. Vamos a Valparaíso, ¿cierto?, después de esta entrevista y tenemos hasta el jueves, nosotros le decimos hasta total despacho, es decir, hasta que termine la votación y todos los días hasta las 22 horas, con tal de, obviamente, poder tener una ley de presupuesto 2025. Y fueron bien bullados algunos temas en la Cámara, así que no tengo ninguna duda que esta semana la ley de presupuesto en el Senado también va a tener algunos temas que incluso yo espero algunos se puedan reponer. En la discusión en Cámara, ¿cuáles fueron los temas que más le llamaron la atención? Eso, ¿cómo ha seguido el debate de lo que estuvo en la Cámara? Porque ahora le toca al Senado. Sí, no, muy atenta. Bueno, yo fui diputada 2 periodos, así que sé perfecto que en el Senado se pueden restablecer muchas cuestiones o que queden abajo, que queden con recortes, en fin. Pero yo creo que se ha visto una discusión bien sesgada y también, ¿por qué no decirlo?, también bien mentirosa cuando dicen la oposición votó en contra de, pero en realidad uno vota por separado determinadas partidas cuando tú no quieres, por ejemplo, que se financien algunos programas, pero sí, lógicamente, que haya un financiamiento en general. Por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo, yo creo que es vital que tenga presupuesto y lógicamente que dentro de ese programa también eventualmente hay presupuesto para la atención de salud mental del punto de vista sexual de niños y niñas adolescentes. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero sí creo que el programa Chile Crece Contigo tiene que tener un presupuesto, obviamente, porque es vital para no solamente toda la infancia, sino que para miles y miles de familias a lo largo de todo Chile. Entonces, creo que esa discusión de ir separando, porque ese es el legítimo debate que se da cuando uno dice hay que inyectar recursos aquí y no hay que inyectar recursos acá, o prioricemos recursos y, entre comillas, porque nunca ocurre, pero bueno, si llegan a sobrar, está bien, ¿cierto?, que se cubra todo, pero por ahora, al menos que se cubra lo básico o lo necesario o lo que ya están avanzando. Además, con el recorte de gasto público anunciado por el ministro de Hacienda, esto acota aún más el debate, ¿o no, senadora? Sí, a ver, yo para tratar de aterrizar esta discusión, que sin duda es la más importante de todo el año, lo que pasa es que, claro, muchas veces no es la más contingente o hay algunos temas que resaltan, pero lo trato de explicar de la siguiente manera. Esto es como el presupuesto en la casa. O sea, uno no puede pensar en construir un quinto si no tenemos para comer, ¿cierto? O al revés, si llegamos justo pagando los servicios básicos y tener que poner aire acondicionado o lo que sea. O sea, no, yo creo que hay que entender que cuál es la prioridad para el gobierno, obviamente cuál es la prioridad para todas las otras fuerzas opositoras, dónde queremos que se vayan los recursos y luego empezar una discusión, ojalá, y en eso también yo me he preocupado mucho durante mucho tiempo y lo voy a hacer a partir de hoy día, de la manera menos ideologizada posible, porque al final son esos temas los que a veces se llevan las cámaras y nos olvidamos de los recursos necesarios para, por ejemplo, ir avanzando en las listas de espera o, por ejemplo, avanzar en materia de vivienda. Tenemos un déficit en vivienda en Antofagasta, ni que hablar, tendremos que estar en otra conversación, en otro programa, pero un déficit en vivienda que requiere de esos recursos, porque la mayoría son subsidios, que por lo tanto requieren recursos del Estado, que van asignados, ¿cierto?, a diferentes familias cuando van postulando. Entonces, creo que es vital, insisto, asumir una discusión de presupuesto ahora, lo menos ideologizada posible, entender que puede no gustarme una cuestión de un programa determinado, pero no por eso el programa tiene que quedarse sin recursos completamente, y lo más importante que en el caso del Senado, que es nuestro deber, vamos a tener que, a mi juicio, restablecer varias cuestiones que vienen rechazadas de la Cámara. Estamos conversando con la senadora Paulina Núñez, militante de RN de la región de Antofagasta, Distrito 3, ¿no? Sí. Distrito 3. Y quiero preguntarle cuáles van a ser los énfasis que va a tener usted en la discusión de presupuesto, pero lo voy a extrapolar también a los intereses que van en la labor legislativa, porque usted siempre ha tenido mucho interés por los temas de género. Usted forma parte de la comisión. Hace 7 años. Hace 7 años. Y quiero preguntarle cuáles son su énfasis en esa materia y cómo ha visto la performance del gobierno
en materia de género, un gobierno que se autodefine feminista. Sí. A ver, partamos por lo más positivo. Yo creo que para nosotros, desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género, siempre es un tremendo desafío que mayores recursos lleguen a esta cartera para que evidentemente vayamos acortando la brecha que existe en la sociedad respecto de las mujeres, respecto de nosotras. Nosotros el año pasado avanzamos con un proyecto de ley, que ya es ley, yo soy autor de ese proyecto con un grupo transversal de senadores y senadoras, donde tenemos hoy día la posibilidad de conciliar la vida personal, familiar con la laboral. Esa conciliación, así se llama de hecho la ley, lo que ha permitido que sobre todo madres trabajadoras puedan tener distintas herramientas en su jornada de trabajo para que no tengan que escoger si se quedan al cuidado de sus hijas o de sus hijos o trabajan. Porque cuando ya se encuentren en ese dilema, evidentemente que van a optar por quedarse al cuidado de sus hijos y su hija. Un paréntesis, estamos hablando de un país que todavía no hemos sido capaces de sacarse a la cuna universal. Que estamos hablando de un país donde lamentablemente la flexibilidad laboral ha sido un gran tema, todavía un poco en algunos lugares de trabajo, pero no es una cuestión estable que tengamos. Entonces creo que es vital entender que tenemos esta ley, que hay herramientas como por ejemplo las bandas horarias, o sea que tú puedas entrar 1 hora más tarde, salir 1 hora más tarde o al revés, o tú escoger tu hora de colación, o tú escoger tu hora de amamantamiento. O sea, no puede ser que el empleador te escoja y a usted vaya a darle comida a su hijo a las 3 de la tarde, no, claro. Que no come a las 3, come a las 5. Sí. No, que a las 5 no se puede. Bueno, todas esas cositas que son tan del día a día, pero que lamentablemente requieren ley, y digo lamentablemente porque uno esperaría que estas cosas fueran de sentido común, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando uno nota que todavía somos un país en vías de desarrollo, pero en eso, ¿dónde está el foco puesto en esta ley? En que cuando sacamos la ley el año pasado, quedó cubierta toda el sector privado, y el sector público solamente los trabajadores y trabajadoras que tengan contrato de trabajo, es decir, no el estatuto administrativo. Y en esta discusión nosotros esperamos incorporar a todas las madres trabajadoras y también a todos los padres trabajadores que formen parte sean funcionarios públicos regulados por el estatuto administrativo. Eso es una. Y lo otro, en el tema de las remuneraciones, todavía tenemos un 26% de brecha entre hombres y mujeres en el mismo trabajo. No estamos hablando de una persona que tenga más estudio, que tenga mayor responsabilidad, que trabaje más horas de trabajo, no, porque ahí evidentemente hay que haber un distingo como hay entre cualquier compañero o compañera de trabajo. Estamos hablando en que un hombre con una mujer en nuestro país, habiendo ley, aún gana un 26% menos la mujer en esa misma labor, y por lo tanto estamos modificando esa ley, requiere presupuesto, viene con un informe financiero, como le llamamos nosotros, y tenemos que aprobarlo ahora esta semana para que cuando tengamos ley tenga recursos y se pueda ejecutar, de tener y en qué consiste un listado de factores que sirven para que el empleador pueda ponderar y dar el mismo sueldo, entregar la misma remuneración ante el mismo valor del trabajo, y eso es un distingo que tenemos en esta ley. Pero bueno, vamos a lo que no es tan positivo, que es directamente lo que ha ocurrido con todo esto del caso Monsalve y lo que ocurrió con el gobierno a propósito de que uno hubiese esperado, sinceramente lo digo, una reacción muy distinta frente a estos que iban a revertir el carácter de violación, o sea, estos que estaban siendo en ese momento cuestionados. A mí me parece que dejan en ese momento, o deja el gobierno en ese momento su discurso de lado. Yo creo que el presidente declare siempre es... no sé si es una buena noticia, pero siempre es lo correcto, a decir, porque efectivamente nadie está por sobre la ley, por lo tanto, si el presidente tiene información, el presidente tiene que ir a declarar. Puede declarar incluso en su oficina, a diferencia de otras personas, por obviamente la investidura del cargo, pero tiene que entregar la información que sabe para una buena investigación. Pero la declaración del presidente, a mi juicio, lo único que vino a demostrar, a recalcar, es que en esas 48 horas el gobierno le creyó al que está siendo investigado por violación y no a la víctima. O sea, ante la duda, tú le pides la renuncia inmediatamente. O ante la duda, ya a esta altura ni siquiera me voy a detener en que con recursos públicos, ¿cierto?, fue a avisarle a su familia lo que estaba pasando. No. Ante la duda, lo sentaron en la comisión, en la Cámara de Diputados y Diputadas, a discutir proyectos de la agenda Fast Track o el mismo presupuesto. Entonces, yo creo que del punto de vista de un gobierno feminista, o directamente de que uno hubiese esperado que en este gobierno hubiese habido un apoyo distinto hacia una víctima o una denunciante de un delito de violación, para mí en ese momento no solamente se cae el discurso, sino que se produce una desafección total, porque si han sido capaces de actuar de esa manera frente a estos tan graves, entonces de ahí para abajo, a lo mejor cada vez que una mujer levanta alguna bandera, la actitud va a ser similar. Sí.
Senadora, ha pasado ya un tiempo desde que esto se destapó y por supuesto que sigue siendo relevante, incluso va a seguir siendo relevante durante todo el tiempo que le queda de gobierno al presidente Boric, pero hace algunas semanas usted dijo que es difícil conversar con una ministra que está cuestionada, refiriéndose a la ministra Carolina Toá. ¿Eso permanece, las conversaciones con los ministros en general, o es directamente con la ministra Toá? No, lo que ocurre es que la ministra Toá lleva la agenda de seguridad, entonces claro que es complejo. Mira, voy a poner un ejemplo porque cuando yo dije eso, que lo mantengo, y mira, esto es como a veces el presidente, no sé, yo lo miro y es como que defiende su posición y uno como que no me dan a torcer en la mano, ¿no? Como se mantiene su posición en vez de decir, bueno, lo evalué durante un tiempo, bueno, como lo he hecho en un montón de otros temas, ¿cierto? He cambiado de opinión, sí. Yo eso lo valoro mucho, si las personas tenemos todo el derecho a cambiar de opinión, entonces, con más información, con más experiencia, con lo que sea, en este caso él podría decir, yo creo que se fue a esa oportunidad, él podría decir, bueno, efectivamente, a todo esto en su declaración dice, yo me enteré por la ministra Toá. O sea, quiere decir que la ministra Toá supo incluso... sí, como que enredó mal las cosas. Entonces, bueno, pero voy a poner un ejemplo para poder explicar o responder tu pregunta, Fran, que es que la semana pasada, en la Comisión de Constitución, de la que yo también formo parte, se discutió un proyecto y ella, como parte del gobierno, el Ejecutivo, fue a presentar el proyecto y la mirada del gobierno respecto a una iniciativa que busca dos cuestiones. Una, ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y que en ese plazo Carabineros, que es la institución encargada, pueda recabar pruebas sin autorización del fiscal o del Poder Judicial. Por ejemplo, ni más ni menos que la prueba grabada, imágenes de cámaras. Entonces, claro, yo escucho a la ministra, que además se sentó al frente mío, hablando de la necesidad de ampliar el plazo, de Carabineros pueda ir inmediatamente, porque si no la prueba se pierde. Entonces digo, estamos en un mundo paralelo, o sea, o somos a esta altura todos tan responsables de nuestro cargo que no se arrugan a ninguna nada de la frente cada uno, o realmente entendemos, y yo creo que el gobierno no lo entiende, que la discusión se ve compleja, o sea, se hace incómoda por último a esta altura, pero esa incomodidad muchas veces puede tener un perjuicio mayor en la discusión de una ley, cuando tú tienes una persona que le dijo al subsecretario, ex subsecretario en su momento, vaya al hotel rápidamente. Claro, obviamente que ella le dije que vaya al hotel para que prestara toda el apoyo necesario para que esto se esclarezca. Otro dice no, se fue al hotel y las imágenes habían desaparecido. En fin, entonces yo lo que sí creo que si el gobierno quiere tratar, porque coincido contigo, Fran, que esto, y no porque desde la oposición hagamos algo, simplemente las personas en sus casas siguen hablando del tema y por supuesto se siguen produciendo hitos como la formalización de Monsalva hace unos días atrás, ahora vamos a ver, ¿cierto? Porque van a apelar de esa, bueno, perdón, no la formalización, la detención, sí. Ahora vamos a ver que lo van a formalizar, vamos a ver si se concreta o no la prisión preventiva, entonces se van a seguir produciendo hitos porque esto está en desarrollo. Entonces yo efectivamente creo, al igual que tú, que esto respecto al gobierno tiene para rato y por lo tanto nuevamente el tema es ¿por qué continúa la ministra Toá? Claro, algunos dicen si la saco asume mayores responsabilidades, si la mantengo quiere decir que nada tenía que ver con el tema. Es que eso es gradual porque nadie dice que haya estado en el hotel ni mucho menos, y lo que estamos diciendo es que habiendo sabido cómo no tuvo una actitud distinta. Entonces, bueno. Y además cada día que pasa se van conociendo más antecedentes, lo conversábamos, hoy se publicó, digamos, la declaración del jefe de gabinete, el ex subsecretario Monsalve, en fin. Senadora... O lo del papá, que yo creo que eso bien. Es más... Lo del papá de ella, de la víctima. El reportaje, sí. Nos queda un minutito. Un minutito, senadora, muy corto. Usted decía respecto de la ministra Toá que eventualmente tendría que salir. ¿Se están evaluando acciones del tipo acusación constitucional o algo? No, yo creo que, a ver, bueno, antes que eso, esa decisión la toman los diputados y las diputadas y nosotros tratamos de no decir mucho porque si eventualmente una cosa así se produce, terminamos zanjando, actuamos como jueces dentro de este proceso en el Senado. Pero sí, yo creo que en el tema de las acusaciones y sobre todo en esto que ha sido tan complejo, incluso humanamente, terminar en aquello para que se vaya, no sé si es el mejor camino. Yo sí esperaría que el presidente tome una decisión distinta. Pero bueno, parece que, insisto, a veces caemos frente a alguien que al parecer, ¿cierto?, le transmite a los chilenos no me van a doblar la mano, en vez de decir, bueno, fue el minuto, lo he evaluado, se saben más antecedentes día a día y creo que esto es lo correcto, pero bueno, a lo mejor hay otro interés allá atrás
una eventual candidatura presidencial o el futuro político de ella, pues al final del día es eso. Última pregunta muy cortita, senadora Paulina Núñez, le agradecemos mucho su visita a Radio La Clave. Hay segunda vuelta de gobernadores en 11 regiones del país, nosotros hablábamos de la de Santiago, pero voy a hablar de la de su región. Hay dos candidatos cercanos al oficialismo, uno es Marcela Hernando, del Partido Radical, que era ex ministro Gabriel Boric. La pregunta más difícil de hoy. Y Ricardo Díaz, que incluso el Frente Amplio le dio su apoyo a él y no a la que era autoridad del gobierno del Gabriel Boric. ¿Usted tiene alguna preferencia? No, terrible. Allá, nosotros estamos desde la oposición en el peor de los mundos en Antofagasta, ¿cierto? O sea, tenemos dos candidatos de izquierda. Yo lo definí así, hay que decidir entre lo malo y menos malo. Pero también hay que pensar en la región. A mí, yo nunca he votado nulo, no me imagino... ¿Puede votar en blanco? O en blanco tampoco, siempre me refiero a marcar alguna opción. Y por ahora a mí, el único que me ha llamado, y eso yo lo quiero valorar, ha sido Ricardo Díaz, que es el actual gobernador. Me llamó, me contó que quiere hacer estos 4 años, que tiene un tema de internalización de la región donde va a requerir apoyo parlamentario. Entonces, yo estoy disponible a hablar con los dos, pero por ahora es el único que me ha llamado. Yo al menos eso ya lo muestro como un gesto y lo valoro. ¿Y no va a votar nulo ni blanco? No voy a votar ni nulo ni blanco. Ah, ya. O sea, va a marcar un voto. Sí. Ya. Senadora Núñez, muchas gracias por su visita a Radio La Clave. Gracias, muchas gracias. Éxito en presupuesto, senadora. Gracias, Paco, también por estar con nosotros. Sí, gracias por venir. Pues, amigo. Y nosotros nos vamos. Sigue a continuación Daniel Fajardo con Clave Morse. Quédense en la 92.9 todo el día. Que estén muy bien. Chau. Chau. Micasino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave. Sigue monitoreando la actualidad en @Copano y @Radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave.